Bienvenidos nuevamente a este su programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Jungman, en su versión número 346, Sampak 6 Jit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Me acompaña también Sandra Gracia de Chen. Bienvenida Sandra y gracias por sacar un tiempito para acompañarme en este programa de hoy. Por supuesto, Claudina, gracias a ti por la invitación y hola padre, ¿cómo estás? Hoy tenemos un Muy tema. buenas tardes. Ay, perdón. Hoy tenemos un tema muy interesante, preparando el corazón para los milagros de Dios, con nuestro invitado desde Argentina, el reverendo presbítero Gustavo Hamut. Bienvenido, Padre Gustavo. Un honor tenerlo nuevamente en las frecuencias de Radio María Panamá. Una alegría para mí estar con Radio María, esta radio tan querida que con sus ondas sonoras hace que lleguen las bendiciones a todo Panamá. Y también con dos personas tan especiales como son ustedes, Sandra y Claudina. Ay, Padre, gracias. Bueno, antes de iniciar nuestro conversatorio con el Padre Gustavo, lo invito, Padre, para que haga la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que junto a María queremos entrar al cenáculo para aprender a orar, para abrirnos al Espíritu Santo, para saber escuchar tu voz, lo que tienes para decirnos, para dejarnos tocar y sanar interiormente, para descubrir la paz y la alegría de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que intercedas, junto con María por nosotros, para que el Espíritu Santo se derrame en todas las personas que van a participar de este programa, que van a escuchar y que van a recibir tu llamado. Que desde el inicio tu bendición se derrame en cada uno de ellos y en sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000 para más información de cómo donar. 260-3000. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Padre Gustavo, pues tenemos este tema tan interesante, preparar el corazón. Es que tenemos que preparar nuestro corazón para poder aceptar o recibir los milagros de Dios, porque solamente cada día al despertar y abrir los ojos a un nuevo día es un milagro, ¿no? Así que, ¿cómo preparamos o necesitamos preparar nuestro corazón para recibir todo esto? Mira, cuando leí este tema, me venía la imagen de la tierra preparada por el agricultor para recibir la semilla. Eh, y Jesús nos ha hablado en lo que se llaman las parábolas vegetales, justamente cómo el Señor tira semillas, pero no todas fructifican. Podemos decir que esas semillas son las bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay tierras que tienen piedras, otras semillas caen junto al camino, ¿no? Otras caen entre espinas y todas estas semillas comienzan a brotar, pero no se desarrollan plenamente. Las aves del cielo comen a unas, otras son ahogadas por las espinas, otras no llegan a desarrollar plenamente porque hay piedras, ¿no? Y otras sí finalmente caen en tierra buena. Ahora, yo creo que todos nosotros, todo ser humano, en su corazón tiene piedras, tienen espinas, y justamente preparar el corazón es un trabajo de toda la vida. Toda la vida tenemos que ir discerniendo, descubriendo cuáles son esas piedras que a veces ni cuenta nos damos porque están enterradas en nuestro inconsciente, en la parte subconsciente de nuestra mente, porque a veces son comportamientos adquiridos con los cuales nos hemos acostumbrado a vivir. Claro, no nos impiden tener una vida más profunda, una vida plena, pero están allí.
Y estas espinas no solo impiden que crezcan las bendiciones, los milagros, sino que a veces nos lastiman a nosotros y lastiman a otras personas. Entonces el camino de Ujú. oración es un camino que nos lleva a descubrir piedras, espinas, obstáculos para poder ir preparando esta tierra del corazón y así cuando caen las bendiciones del Señor, no ponerles obstáculos. Yo suelo decir que Dios actúa cuando yo se lo permito, porque a veces nosotros hacemos, sin darnos cuenta, autosabotaje a las bendiciones de Dios. Entonces, cuando uno empieza a descubrir esto, serenamente empezar a asumirlo para ver cómo trabajarlo, cómo transformarlo. Y es un proceso muy bonito, a veces arduo, doloroso, pero realmente bonito porque uno dice, uy, acá estaba esta piedra y no me daba cuenta. Pero cuando sacamos que a lo mejor esa piedra es un sentimiento negativo, que esas espinas son una herida que hemos recibido y que han generado un trauma, entonces, con la gracia del Señor, con el poder de los sacramentos, nos vamos liberando de ello y no solamente en nuestra vida, sino que empezamos a ver cambios en la vida de otras personas de la familia. Entonces, Padre, puede que no, o sea, siempre estamos recibiendo estas bendiciones que Dios esparce como las semillas, como usted lo dijo. Casualmente estas son las parábolas que estamos leyendo en estas semanas. Y necesitamos como oración para estar preparado. Y también eh, dejarnos llenar de Dios de esa semilla para que caiga y estemos, no sé cómo decir, eh, abonarla, pero básicamente creo que usted me está diciendo que mucho para estar preparado. O hay Ujú. otro más. ¿Y hay alguna oración potente, milagrosa, que nos ayude más que otra? Mira, cuando hablamos de Ah, oración, hay que ver cómo lo entiende cada uno. ok. El catecismo de la Iglesia Católica, para mí me parece que es genial toda la catequesis que hace sobre las diversas formas de oración, Ujú. ¿no? Habla de la oración vocal, como son Padre Nuestro, Ave María, Rosarios, etcétera. Habla de la meditación y habla de la contemplación, ¿no? También habla de la oración de alabanza, de la oración de acción de Sí. gracias, y dice, hay tantas formas de orar como orantes existen. Es decir, cada persona se comunica con Dios de diversas maneras. Ahora yo llamo a la oración un músculo espiritual. Es decir, los músculos tienen que ser elásticos. A medida que uno va ganando en elasticidad en los músculos, puede tener mayor desarrollo. Y lo mismo sucede con los músculos del espíritu, de la oración. A veces nosotros tenemos una estructura de pensamiento que confundimos orar con el corazón con oraciones. Y cierto, yo he escrito varios libros con oraciones vocales, Sí. por ejemplo, oración a Nuestra Señora que desata los nudos, 40 oraciones de sanación y liberación, etcétera. Diversos libros con oraciones, pero nada sustituye lo que es la oración del corazón, como en Meyugorie dice la Reina de la Paz. Las personas que suelen venir con nosotros, con Padre Diego, conmigo, con Padre Gastón, a las peregrinaciones vamos haciendo un camino de aprendizaje en la oración del corazón, como pide la Reina de la Paz, porque sobre todo es examinar lo que nos inquieta. Fíjate qué paradoja, qué contradicción. Lo que me molesta puede ser una bendición. ¿Por qué? Porque eso que me molesta a mí puede ser un enojo, puede ser algo que me lleva a la tristeza, puede ser algo que me produce miedo, culpabilidad, pero en definitiva me está hablando de una piedra, de una espina, que está impidiendo acoger la paz de Dios, recibir una bendición mayor del Señor. Entonces, ahí viene la oración, a eso me refiero, y por eso la palabra clave es discernimiento. Recién hace un ratito conversábamos con ustedes antes de estar en la transmisión sobre los ejercicios espirituales,
y hablaba también con Genia, una periodista también que ha participado varias veces Sí. en los ejercicios, Sí, y ella me claro. decía, yo he aprendido a orar, ¿no? No es que uno no supiera rezar, pero empieza a discernir cosas que en el propio corazón nos están quitando vida, nos están quitando tiempo, nos están quitando alegría, y como somos un conjunto espiritual, psicológico, emocional, de relaciones interpersonales y cuerpo, esto termina afectando nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Por lo Ah, tanto, orar es de poder diagnosticar, descubrir cuáles son esas cosas que de pronto me molestan y sobre todo cuando son repetitivas en mi vida, porque ahí hay como un patrón de conducta que me está señalando un trauma que ujú. no ha sido resuelto. Y los conflictos interiores no resueltos tienden a resurgir una y otra vez. Es decir, estos traumas sin resolver pueden manifestarse incluso con violencia, porque pueden ir dañando gradualmente el entorno a otra persona, porque algunos la dirigen hacia el exterior y otros los dirigen contra sí mismo, contra su psiquis, contra su cuerpo, etcétera. Quería preguntarle, Sandra, disculpa, solo para que me explique qué significa discernimiento cuando habla de discernir. ¿Con qué se refiere? Discernir, Ajá, el origen de la palabra es distinguir. distinguir. Poder distinguir tiene el mismo raíz latina de descubrir, ¿no? Discernir, descubrir es aquello que en Aquello que nos uno molesta. los molesta, pero también lo que es bueno en uno, Ajá. ¿no? Es decir, ¿dónde están esos, ya que estamos utilizando la imagen de la tierra, de la agricultura, Ujú. esos segmentos de tierra de mi alma donde hay mayor potencial de desarrollo, porque hay virtudes, porque hay capacidades, lo que se utiliza a nivel laboral, a nivel creativo, también en el plano espiritual y emocional. Ok. Sandra. No, yo solo quería comentar que cuando leí el título pensé que era un poquito diferente, pero me encanta lo que está usted conversando, padre, porque dígame si estoy entendiendo correctamente. Lo que usted no quiere decir al preparar el corazón es que tenemos que ir quitando, reconociendo, distinguiendo todas esas cosas que, como usted ha dicho, que son heridas, que nos separan de Dios, que nos mantienen a veces bravos todo el día o que no nos permiten ver la bondad de Dios en todas las cosas. Eso es lo que usted quiere decir, ¿verdad? Que tenemos que ir orando para encontrar esas cosas y poco a poco ir liberando nuestro corazón, nuestra vida de todo esto para encontrarnos, en poder entonces tener ese encuentro bonito con Dios y recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Un ejemplo que quizás ya lo han Ujú. escuchado en ustedes que han participado en retiros, porque es uno de los ejemplos que yo suelo dar, o testimonio. Comenzaban unos ejercicios espirituales que yo daba en Chile, de viernes a domingo, y se acerca una señora y me dice, Padre, haga una oración por mí, porque veo que hay otra señora del retiro que no me ha dicho nada, que no la conozco, pero siento un rechazo muy grande hacia ella. Son los rechazos instantáneos, espontáneos o las simpatías también que se dan. Entonces, ¿qué le dije yo? Le digo, bueno, vos le tenés que preguntar al Señor, ¿a quién te recuerda esa mujer? Porque si te produce ira, enojo, rechazo, y no te dijo nada que te hiriese, no te hizo nada, hay algo que a lo Que la mejor en la recuerdo. memoria evocativa te está llevando a evocar un trauma de la infancia, de la adolescencia. Cuando el domingo termina los ejercicios espirituales, porque son predicados, pero luego hay tiempo de silencio para la oración personal, vienen las dos mujeres del brazo, ¿no? Como si fuesen amigas. Entonces, porque cuando esta señora que se sentía así, Dios le mostró lo que era, pudo orar, y eso qué hizo, discernió por qué sentía ese rechazo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dios actúa en nuestra memoria, le trajo el Ujú. recuerdo, el Espíritu Santo hizo que aflorara del nivel, perdón, inconsciente al nivel consciente, y el recuerdo de que era muy parecida en el tono de voz, en los lentes, en la apariencia física, a quien había sido su profesora de matemática en la secundaria, que Ajá, siempre le ponía unas calificaciones bajas o la había humillado en público. claro. Entonces,
tuvo el discernimiento, el diagnóstico y luego empezó la oración y por eso se lo pudo contar a la otra señora, las dos se rieron juntas y hoy son amigas. Qué bueno, qué bien. Qué bien. Padre, Ujú. usted habló de que a veces hay unos recuerdos que son repetitivos. ¿Cómo se hace con esos recuerdos para sanarlos si son unos recuerdos tan marcados y tan difíciles de borrar? Lo primero es que no los vamos a olvidar. Dios es el que No sana, se olvidan. pero Ajá. no vamos a olvidar, pero sí va a cambiar el registro que tenemos, porque no lo vamos a ver si fuimos niños, nos sentimos indefensos, Ujú. ya no nos vamos a sentir indefensos, vulnerables ante ese recuerdo, no vamos a sentir rencor, es decir, el Señor va liberando ese recuerdo de emociones negativas. Ya. Entonces es la gracia que va dando. Por eso se utiliza mucho, y yo tengo un libro con el título Rocío de Bendiciones, que es algo muy suave, casi no nos damos cuenta del rocío, pero humedece la tierra y le da vida. Y lo mismo cada día que uno ora con el corazón, va descendiendo esa gracia del Señor. Por eso me pareció tan genial cuando los hermanos mensajeros de la paz de Panamá me propusieron para la jornada del 6 de julio el tema Señor, enséñanos a orar y el poder sanador de la oración. Porque hay muchas personas que desconocen que a través de la oración Dios los sana. Así es, padre, mire, se me adelantó porque yo le iba a decir que qué casualidad, el 6 de julio ustedes tienen unas charlas sobre Señor, enséñanos a orar en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y casualmente ahora vamos a ir a una pausa y vamos a ver un video donde el padre Diego nos invita a esta charla. Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Soy el Padre Diego González de la Comunidad Mensajeros de la Paz y junto con el Padre Gustavo Jamud estaremos el sábado 6 de julio en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía viviendo una mañana de retiro, de encuentro personal con el Señor, donde le pediremos a Jesús como los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. La idea es que podamos compartir y profundizar en esta hermosa herramienta que el Señor nos ha regalado para poder unirnos a Él todos los días y recibir todas las gracias y bendiciones. Como dice Santa Teresa en el Catecismo de la Iglesia Católica, para poder encontrarnos con quien sabemos bien nos ama y quiere darnos de ese amor. No te lo pierdas, aquí te dejamos toda la información. Que el Señor te bendiga, te guarde y te esperamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos de regreso, este es su programa Jesús también habla chino, Yesuyao Kong Jungman. Estamos hablando con el padre Gustavo Jamut sobre preparando el corazón para los milagros de Dios. Acabaron de ver un video en donde el padre Diego, también de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, nos invita a esta interesante charla en este año en que el Santo Padre nos ha invitado, nos ha convocado a poner más énfasis en la oración. Señor, enséñanos a orar. El sábado 6 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 12 mediodía, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en calle 50. Padre, usted hablaba de orar y esta forma de poder... Sandra, disculpa, yo creo que tú tenías una pregunta y yo te distraje. Perdón. No tengo una pregunta, solo quería decir que estoy muy contenta que voy a participar, que voy a poder participar de la charla y que estoy segura, no iba a estar en Panamá y ahora sí voy a estar en unos planes para poder estar, porque estoy segura que va a estar buenísima como todas las charlas de los padres y también quiero invitar a todos los que nos escuchan pues que no se la pierdan, que va a estar fabulosa.
Es que Padre, ¿usted quiere además el decir algo poder más? estar Ajá. con el, sí, poder estar con el Padre Diego, que tiene el carisma de sanación a través de la música, Sí. es otra gracia más. Entonces, porque hace poco, bueno, he estado también, ya hace un par de meses, en el santuario, creo que es del Inmaculado Corazón de los Claretianos, Sí. y fue una gran belleza, pero él no pudo viajar en esa ocasión. Pero ahora sí va a poder viajar y entonces nos va a acompañar con el poder sanador de su música. Así Ambos es. juntos. No la pierdan. Padre, nosotros oramos, pero hay la otra parte, la escucha. ¿Cómo podemos también no solamente orar, sino escuchar a Dios? Mira, es una pregunta clave y yo recuerdo cuando empecé a preguntarme yo mismo esto, siendo seminarista, y me di cuenta que Dios habla de diversas maneras. Quizá la que más nos cuesta registrar es cuando habla al corazón, a la conciencia. Él habla al corazón de nosotros y de pronto nos trae un pensamiento que eso se llama inspiración. ¿Cuántas veces hacemos cosas que resultan buenas? Tú hablabas de la bendición, del milagro. ¿Cuántas veces sentimos una inspiración que nos dispone a recibir una intervención poderosa de parte del Señor? Entonces hemos escuchado la voz del Señor y a lo mejor no nos dimos cuenta que era la voz del Señor. Un ejemplo de esto, del lenguaje del Señor, que la voz del Espíritu Santo es como un susurro muy suave, como una brisa muy suave. Estábamos en una peregrinación en Medjugorje y entre los peregrinos que suelen venir de diferentes países conmigo y entonces vamos haciendo este camino, había una joven mamá de Costa Rica con un niño que tendría año y medio, 2 años. El niño no se quedaba quieto, era de esos niños inquietos, gritones, ¿no? E íbamos a subir uno de los montes, el más alto, el monte Krishbak, que es donde está la cruz, haciendo el Via Crucis, y la mamá me pregunta si subía o no con su pequeño hijo que se llama Benjamín. Pequeño en ese entonces, ya pasaron unos añitos. Eh, Mi reacción fue decirle, no, no subas. Primero porque el niño no se quedaba nunca quieto. Segundo porque era un niño bien grande, pesado, y ella muy delgadita, no sabía cómo iba a ser para, si uno consigo mismo a veces le cuesta. Pero ahí me vino esta inspiración y entonces sentí que de pronto, si yo le decía que no subiera, me venía una tristeza. Esa tristeza es uno de los lenguajes del Espíritu Santo. Cuando estamos por decir algo o tomar una decisión que es contraria a la voz del Espíritu. Entonces busqué un camino alternativo y le dije lo siguiente, bueno, vení con nosotros y si te pesa demasiado el gordo, nos vamos turnando para llevarlo con los otros peregrinos y si ves que está muy inquieto y te cuesta, subís unas estaciones y regresás. Comenzamos en la base del cerro, con la primera estación, con la oración, gritaba, no se quedaba quieto. Ella lo puso en su espalda con una especie de mochila especiales para bebé, pero no habían pasado 2 minutos, 3 minutos, no habíamos llegado a la siguiente estación que ya era silencio. Y de pronto escucho voces detrás mío, yo iba adelante, eh, y emoción como llanto, y entonces pregunto, ¿qué sucedió? Y entonces me dice la mamá, y él lo miro al bebé que dormía plácidamente, un bebé rubiecito, parecía todo rodeado de luz, ahí un santito parecía. Se Eh, durmió. y me dice, claro, que ella sintió, pensó que una de las amigas se lo estaba sosteniendo porque dejó de sentir el peso del bebé en la mochila. Oh, Y no, la Increíble. amiga que venía detrás dice, no, él sigue estando ahí, pero está dormido. Y ella tuvo esa intuición, y esas intuiciones también vienen de Dios, el agua del Espíritu, de que Dios ujú. había enviado un ángel para sostener al bebé. Sin duda. Qué Llegamos bonito. hasta arriba, llegamos todo, el bebé se portó, durmió, eh,
Cuando estábamos descendiendo sonaron las campanas de la parroquia de Santiago Apóstol. Recordaba que era el horario de la aparición. Benjamín, que estaba ya despierto, miró hacia el cielo, empezó a seguir algo que veía desde el cielo, sonreía, y en ese momento nosotros sentimos un perfume, podríamos decir de De rosas, rosas. era como un aroma muy... Y comprendimos que él estaba viendo algo que nosotros como adultos no podíamos ver, que posiblemente fuera la Madre de Dios, y como regalo para nosotros fue ese perfume en medio del monte, porque era invierno, no había nada, y nos arrodillamos y dimos gracias a Dios. Entonces esas son pequeñas inspiraciones que nos habla de cómo Dios nos está hablando. Qué Otras veces Dios belleza, me habla a padre. través de la Ujú. naturaleza. Sí, está ese testimonio, para mí es bellísimo, Ajá. pero el lenguaje de Dios es muy amplio. A través de la creación, dice Santo Tomás de Aquino, de las cosas reveladas, a veces a través de alguien que me puede corregir y que quizá la corrección no le gusta a nadie, pero Dios puede estar hablándome a través de esa persona. Es decir, hay diversos modos en las Sagradas Escrituras, a través de una canción que me emociona de manera particular, una predicación que dice, parece que el Padre me está hablando a mí. Todo eso es el lenguaje del Espíritu Santo que se comunica con nosotros al corazón. Así es. Y mire que fue una lección, tal vez para usted, para mí lo fue, que si le hubiera dicho que no fuera, se hubiera perdido eso, todo eso. Exactamente. Qué belleza. Sí. Bueno, padre, además de esto, de orar, escuchar, preparar el corazón, o tenemos que tener un corazón perfecto. No somos perfectos, estamos llenos, somos imperfectos. Así que no importa cómo seamos, Dios nos acoge y nos derrama sus bendiciones. Fíjate que Jesús se le presenta a un hombre que perseguía a los católicos, llamado Saulo, Saulo, ¿no? sí, Es decir, cuando el Papa Francisco dice que Dios nos quiere misericordiar y que nos primerea en la misericordia, se refiere a esto. Y cuando Jesús se le aparece a Santa Faustina Kowalska y se le representa como Jesús de la Divina Misericordia, le dice que cuanto más grande es el pecador, más se derramará su misericordia. Ahora, esto hay que entenderlo de lo siguiente. No quiere decir, quiero que se derrame mucha misericordia, entonces voy a ser bien pecador. No, no, padre, significa corrija una eso porque mucha gente hoy en día dice, no, porque Dios es todo misericordioso y me va a perdonar todo. no, Sí, pero ahí Dios, venía una segunda parte que el padre iba a Ok, venga a sí, escuchar. por claro, eso. claro. Dios es misericordioso, pero es justo. Es Ajá, decir, cuando descubro mi pecado, confío en su misericordia, pero tengo que poner los medios para ir cambiando y Dios me da la gracia para correcto. el milagro Cambiar de el corazón. transformación, porque Saulo no siguió haciendo todas las cosas que hacía antes, reconoce que estaba ciego, de hecho queda ciego, Queda ciego. su ceguera física es signo de la ceguera espiritual que él traía, y a partir de ahí comienza su proceso de conversión. Digo que comienza porque va a continuar a lo largo de toda la vida. El Papa Francisco ha dicho más de una vez, recen por mí que yo también soy pecador. Sí, Y cuando ustedes, los laicos, oran por nosotros, los sacerdotes, también en esa oración es para que nos convirtamos de día en día, porque sería un error pensar que porque el obispo cuando nos ordenamos, nos impuso las manos, nos santificó, recibimos sí el sacramento, pero llevamos un tesoro en vasijas de barro y somos vasijas agrietadas. Entonces debemos asumir no con culpa, pero sí con el deseo de ser mejores, de cambiar, de glorificar a Dios. Los mismos apóstoles niegan a Jesús, lo abandonan, lo traicionan, y Jesús los misericordia, pero también los invita a un cambio, a una transformación, a que dejen la soberbia, la vanidad, todos los desórdenes que traía en su vida. Ah, Sandra, No, no, no. Dale, sigue tú, que iba a decir algo, pero dale. estaba pensando que
el retiro que tienen ahora en septiembre de los ejercicios espirituales, cómo estos ejercicios nos pueden ayudar a preparar el corazón para recibir todas estas bendiciones. ¿Por qué no nos habla un poquito más de eso? Yo creo que más que preparar es recibir A bendiciones allí. recibir. Ujú. Lo que pasa que terminados los ejercicios uno se lleva herramientas espirituales para seguir trabajando. Ahora, yo tengo una caja de herramientas hermosísima en el galpón, pero nunca las utilizo para arreglar cercos, casa, ¿se entiende? Ajá. Ahora, si necesito algo, arreglar algo, veo cómo, si es el martillo, si es la tenaza, qué herramienta necesito. Y acá lo mismo, para restaurar nuestra vida, ya los ejercicios espirituales obran cosas en nosotros, pero se entregan además herramientas espirituales para continuar trabajando a lo largo de los siguientes días, de las siguientes semanas. Bueno, quizás Sandra, que has participado, puedes compartir un poco tu experiencia. También entregamos como unas fichas virtuales que después llevan por WhatsApp de lo que uno hizo para volver a repetir el retiro, digamos, en la vida diaria, en la vida cotidiana, que es poder descubrir qué es lo que hace el Señor. Viene a ordenar lo que está desordenado, viene a liberar lo que está atado, viene a sanar lo que está herido y viene a transformarnos a semejanza, imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces es un camino de restauración, siendo que estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, desde que San Ignacio hace él mismo la experiencia, que fue una experiencia sanadora, transformadora, todos los papas hasta el día de hoy han Lo hecho la hacen. experiencia todos los años de esta clase de retiros espirituales. Bueno, compartiendo un poquito sobre el retiro del año pasado, porque no sé cómo va a ser el de este año, a mí me pareció muy especial porque fuimos trabajando a través de una meditación diferentes momentos de la pasión de nuestro Señor. Y nos fue como llevando hasta este examen interior tan bonito. Y cuando salí de ahí, yo no tengo palabras tan bonitas para usted como para hablar, Padre, pero salí de ahí con una paz y así como los gringos dirían, on cloud nine, así allá arriba, que me sentía pero en las nubes, una cosa que no quería bajarme de allí ni quería regresar. Por mí nos quedamos allí mucho tiempo, sí. La verdad es que es un momento muy especial el retiro también. Uno va meditando y va pues, sí, adentrándose en las cosas de Dios. Es hermoso. La verdad es que fue muy lindo y estoy segura que este año también va a ser igual. Te querías quedar así como en el Tabor. Sí, exactamente así. Yo no tengo las palabras bonitas para describirlo, pero así. Este Padre, y este año nos año es en la toca cuarta semana. Eso era lo que la le iba a cuarta preguntar. semana. Ajá. Me preguntaba un colega tuyo, Claudina, de otra emisora, Ajá. Sí. si el no haber hecho los módulos anteriores era una dificultad para hacer el cuarto módulo, que es la resurrección nuestra en la resurrección de Jesús, recibiendo vida en abundancia. Y no, no es ningún obstáculo. Es decir, no importa si no hiciste los módulos anteriores, Puedes podés tomar hacer esto. este porque no es que están unidos de manera así que si uno no ha hecho una cosa no va a entender. eh, y si bien son de silencio en el sentido de que predicamos, cantamos, celebramos, tenemos adoración, pero después cada uno va al silencio, va como al desierto de su corazón y encontrar Ajá. ahí todo este mundo interior del que hablábamos y descubrir tesoros, pero también descubrir ahí espinas que si Dios me la revela, ya va a estar ayudándome a quitarlas del corazón. De hecho, una de las señoras que hizo el año pasado los ejercicios espirituales me mandó un correo, un email muy lindo, donde me decía, yo tenía depresión, eh, pero sentí que algo se cortó en la segunda misa, el sábado, dice, y fue porque Dios me reveló el origen. A partir de ahí ella empezó a orar y hoy, gracias a Dios, no habla más de la depresión como algo del presente, sino algo del pasado de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno va obrando Dios de manera diferente y cada uno de los módulos a mí me gusta muchísimo. El que tuvimos el año pasado fue la Pasión de Cristo, muy Ujú. fuerte. Este año es trabajar la resurrección de Jesús, es mucho de mayor consolación, de mayor alegría.
hasta Pentecostés inclusive, ¿no? Entonces creo que Dios tiene preparadas grandes bendiciones, ya se anotó mucha gente, así que animar a los hermanos a que reserven su lugar antes que se agoten. Correcto, es Así del es. 13 al 15 de septiembre. Y pueden llamar al 6675-3382, 6675-3382 o al 6673-2532. Padre Gustavo, algo que sí me queda, uno va a estos retiros, queda todo que no quiere bajar, pero hay que darle como un seguimiento. Pasa un año y en un año es que regresa. ¿Qué hacemos? Mira, lo primero es que cada uno tiene el mismo seguimiento en su grupo, en su comunidad. Nosotros animamos a que quien no tiene una comunidad, un grupo donde congregarse, se acerque, pregunte en su parroquia. Nosotros están allí la comunidad Mensajeros de la Paz y se está formando nuevos grupos de Mensajeros de la Paz en Panamá, así como también están en Costa Rica, en Ecuador y en otros países. Entonces, quienes a lo mejor dicen, no, pero yo estoy lejos de donde se congregan, no, lo están haciendo también creo que de manera virtual, Virtual. ¿no? Ah, Entonces, pero por ejemplo, contigo ya ha estado Aiset, sí. ¿no? Que es de una parroquia y dice, bueno, ahí me queda lejos, pero estoy viendo de mi parroquia formar un grupo de mensajeros de la paz. Es una forma, ¿no? A veces se reúnen en casas de familia, ¿no? Cada uno va viendo el formato. Y si no, bueno, mujeres en Victoria, matrimonios en Victoria, También. cursillistas, Emaús, son todas Todo eso. experiencias que ayudan, ¿no? Pero no dejar la Eucaristía, no dejar a Jesús Eucaristía, no dejar la oración personal, la intimidad, la lectura de la palabra de Dios. También nosotros solemos dar al finalizar el retiro que cada uno componga su propia oración de sanación. Tú decías, hay una oración para sanar, es la oración que cada uno de los que hacen los ejercicios, los ejercitantes, en base a lo que Dios mostró, uno compone, nosotros le damos las pautas de cómo hacer su oración. Ahora, por ejemplo, quienes hicieron la oración de fidelidad del año pasado, la escribieron, y se llama de fidelidad porque la idea es que diariamente o periódicamente uno la vuelva a hacer. Seguramente quien los hace este año va a encontrar cosas que ya fueron sanadas, entonces eso ya lo saca de su oración de fidelidad. Pero Dios va a mostrar cosas nuevas y eso entonces hay que agregarlo en esa oración. Yo mismo, que estoy en estos días más apartado, estoy con dos de los muchachos que han venido a hacer experiencia vocacional en un lugar muy tranquilo, entonces vengo orando y Dios me ha mostrado cosas, estoy reformulando mi propia oración de fidelidad, con la cual yo voy orando por mi sanación, por mi transformación y por la pacificación interior. Entonces esa oración de fidelidad va cambiando a medida que van cambiando nuestros. Sí, puede uno en el mismo retiro, Ajá. o puede ser que de pronto uno descubre en la vida cotidiana algo que no se había dado cuenta. Es bueno volver, entonces a escribirlo, volver a anotarlo ahí y uno le va pidiendo a Dios día tras día. Por ejemplo, me doy cuenta que cuando tenía 5 años me llevaron o 6 años a la escuela y me sentí como abandonado. Claro, uno lo racionaliza, no era la intención de mis padres, ni me abandonaron tampoco. Sin embargo, fue lo que percibió el niño. Y esto puede surgir, este recuerdo o esta sensación, porque uno como adulto, de pronto pasa algo que se siente abandonado. Entonces, ¿qué hace uno? Se da cuenta que es Recuerda una eso. sensación que es como un hilo conductor que viene desde los 6 años. Entonces, Señor, sáname de la sensación de abandono que pude haber experimentado cuando me llevaron por primera vez a la escuela. Qué Claro, bien. Ese es un ejemplo de miles de cosas que podrían surgir. Claro que sin sí. duda. Sandra, ¿ibas a decir algo? Ya se nos acaba el tiempo. Se nos fue volando. Sí. Bueno, quería, padre, para que nos resuma entonces cómo preparamos nuestro corazón para recibir un resuminto ahí, para recibir las bendiciones, los milagros de Dios. Para recibir los milagros de Dios, podemos ver
la importancia de confiar en el Señor. A más de una de las personas que Jesús sana, le dijo que se haga de acuerdo a tu fe. La fe es un don de Dios ante todo, porque es una de las 3 virtudes teologales, junto con la esperanza y la caridad. Pero también es una tarea de uno. Como dijo una de las personas cuando Jesús le preguntó si creía, dice, creo, pero aumenta mi fe. Entonces pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Creer en el Señor y creerle al Señor. Porque tal vez yo puedo decir, no, yo tengo mucha fe, creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿En las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida? ¿Crees que Él es tu protector, tu guía? Que esta situación que temes, que te inquieta, Él puede ayudarte a resolverla. Entonces yo creo que la fe es el mejor arado que podemos pasar por la tierra de nuestro corazón para quitar piedras y espinas. Y tenemos que seguir estudiando para poder que nuestra fe aumente y poder amar todo aquello que no conocemos. Muchas gracias, Padre Gustavo. Gracias, Sandra. Y terminamos, Padre, dándonos usted la bendición. Yo voy a invitar a los hermanos que puedan hacerlo, que cierren un instante sus ojos, que imaginen que Jesús se acerca, les mira, les sonríe y que el Señor les impone las manos. Amado Jesús, acércate a cada hermano y hermana que ha recibido este programa, que lo está viendo, que te está escuchando. Te pido que le imponga las manos con el amor de Papá Dios, con la presencia del Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen Santísima. Que les concedas el don de orar con el corazón, poder discernir, descubrir cualquier cosa que les esté quitando vida, alegría, paz interior. Y todo esto a través de tu gracia y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Gustavo. Nos vemos en un próximo programa. Gracias, Sandra, nuevamente. Gracias a todo el personal de Radio María por permitirnos llegar con este programa, y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Los vemos en el próximo programa. Dios los bendiga. Tinchi Puyao.